Gente querida, acá estamos en Mercado Sin Pulgas, estamos en Crónica HD, en un día de verdadero pánico. La verdad, un día que esperemos que no se repita, pero tampoco estamos seguros de que no se va a repetir. Creo que aquí tenemos mucha información, creo que tenemos grandes invitados. Ya está en el piso Hernán Iglesiasilia, ustedes tal vez no lo conocen. La gente del Círculo Rojo sí sabe quién es un vector fundamental en el relato de Cambiemos, en la construcción de la imagen y de la comunicación de Cambiemos. Es mano derecha del jefe de gabinete Marcos Peña, así que tenemos muchas cosas para hablar con Hernán Iglesiasilia. Pero antes vamos a presentar la información que van a desarrollar aquí los columnistas de Mercado Sin Pulgas. Alejandra Gallo, ¿qué tiene usted? No sé, tal vez hable del dólar o no. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Sí, estamos muy agobiados y cansados, por supuesto. Te vamos a estar del exceso de trabajo, ¿no? Y de las tensiones. ¿Qué va a pasar con el dólar, Silvia? De eso, ni más ni menos, te vamos a estar hablando acá en un ratito en Mercado Sin Pulgas, en Crónica HD. Muchas gracias, Ale Gallo. Y Guido Braslaski, ¿por dónde vas a ir hoy aquí en Crónica HD? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en esta Argentina crítica no se salva nadie, Silvia. Vamos a preguntarnos, ¿puede aparecer un candidato presidencial sorpresa? ¡Qué momento, qué momento! Supongo que debe ser de la oposición. A ver, Agustín Álvarez Rey, me parece que yo me imagino por dónde va usted, Agustín. Cuéntenos, por favor. Buenas noches, Silvia, buenas noches para todos. El paro del 25 viene asomando. 25 de septiembre, la fecha que puso la CGT para el próximo paro general. Vamos a estar dando las razones políticas, sociales y económicas que tuvo la CGT para llevar adelante este paro. Bueno, para convocar a este paro, ¿no es cierto? Muy bien, Agustín, interesantísimo. Sé que tiene la información de último momento del ámbito gremial. Y también sé que Martín Rodríguez tiene la información y el análisis de último momento de algo que efectivamente ya sucede y nos está preocupando cada vez más, sobre todo con una jornada como la de hoy. Martín Rodríguez, ¿de qué vas a hablar hoy aquí en Mercado Sin Pulgas? Silvia, buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, vamos a hablar del impacto social que va a tener o que tiene ya la corrida, el traslado a precios. ¿Qué está pensando el gobierno de Vidal? ¿Qué están pensando las organizaciones sociales, las intendencias para paliar los efectos de esta corrida y el traslado a precios que va a tener o que puede tener en alimentos? Bueno, realmente ha sido una jornada de pánico, ha sido un día realmente dramático. Hay gente con taquicardia, hay gente muy angustiada, primero porque obviamente el dólar tocó los 40 pesos, nosotros estamos muy poco, a ver cómo decirlo, muy, digamos, estamos acostumbrados a que cuando el dólar pega estas trepadas, vienen más problemas. Entonces obviamente estamos todos angustiados, estamos todos realmente con la sensación de que no tenemos dónde pararnos, nos da ganas de agarrarnos de, no sé, de algo para no hundirnos. Es una situación difícil, muy difícil. Y en este día así difícil, arrancó con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, hablando con Marcelo Longobardi. Creo que, contrariamente a lo que se cree, el mercado le respondió subiendo el dólar. Ahora les voy a explicar por qué. Y también habló Marcos Peña en el Council of Americas y también habló el ministro del Interior, también habló Rogelio Frigerio. Tenemos aquí un breve editado del discurso de 15 minutos que brindó Rogelio Frigerio. A ver. La Argentina vivió 70 años viviendo de prestado. Y a partir de ahora, por primera vez en nuestra historia, hay una conciencia generalizada en la dirigencia política del país respecto a que eso se terminó. A que el camino al equilibrio de las cuentas públicas es algo inexorable en nuestro país. Y estamos cerca de traducir esto que estoy diciendo en hechos concretos, como la sanción del próximo presupuesto. Quizá no hemos podido transmitir con la suficiente claridad estos acuerdos que han llevado tiempo y esfuerzo
y montones de reuniones con los equipos técnicos, con los gobernadores, con los diputados, con los senadores. Acá no hay soluciones mágicas. La madre de los problemas de la economía argentina tienen que ver con nuestro déficit fiscal y lo estamos atacando por primera vez. Y lo estamos atacando como hay que atacarlo, analizando cuáles son los gastos del Estado que hay que recortar, cuáles son los gastos que hay que priorizar, sobre todo el gasto social, que es casi el 70% del presupuesto nacional. Es trabajando con las provincias también. Las perspectivas en el futuro son muy buenas y la coyuntura es muy difícil. Y a veces es difícil separar una cosa de la otra y nos termina consumiendo la coyuntura y no nos permite ver todo el panorama que tenemos por delante. Insisto, esa puede ser una cuestión que a la gente, al ciudadano común, le corresponda, pero no a los dirigentes. Los dirigentes tenemos que tener, como dije al principio, en estos momentos difíciles, muchísima templanza y tenemos que tener también la capacidad de transmitir esta confianza que sentimos en nuestro presidente y en la acción del gobierno. Estamos atravesando un río embravecido, pero tenemos un capitán que tiene y que maneja el timón con mucha firmeza. Y los marineros, el equipo, es totalmente prescindible. Puede cambiar, como también pueden cambiar los instrumentos de políticas que logren los objetivos que nos hemos fijado al inicio de la gestión. Bueno, usted lo escuchó al ministro del Interior, dijo, pueden cambiar los instrumentos que hemos fijado al comienzo. De hecho, ya el ministro de Hacienda y Finanzas dijo en Casa Rosada que el lunes se anuncia un nuevo paquete de medidas. También dijo el ministro del Interior, puede cambiar el equipo. Lo importante es quien lidera el timón. Ustedes saben, aquí en el Council of America estuvo prácticamente medio gabinete reunido hablando a los líderes de las empresas. Arrancó, como decíamos, el propio jefe de gabinete, Marcos Peña. Sin embargo, quedó muy presente para los empresarios que ahí estaban las palabras de Rogelio Frigerio. Obviamente, Rogelio Frigerio es el hombre que más se menciona por este momento para reemplazar a Marcos Peña. Yo no estoy segura de que eso suceda, no estoy segura para nada de que Rogelio Frigerio pueda reemplazar a Marcos Peña. Sí estoy segura de que el presidente ha tomado la decisión de reemplazar a Marcos Peña. Se lo voy a preguntar a una mano derecha, alguien muy importante del equipo de Marcos Peña, que aquí está, Hernán Iglesiasili, a ver si él tiene esa misma información. Esta es la información que yo tengo y soy sincera en darla. ¿Por qué habría llegado el presidente a esta conclusión? ¿Porque tiene algún problema personal con Marcos Peña? ¿Porque cree que Marcos Peña no cumplió bien el rol que él le dijo? ¿Porque, no sé, porque metió la mano en la lata? No, simplemente porque Marcos Peña, según la información que yo tengo, no habla el idioma que se necesita para sacar a la Argentina de este momento, de este empantanamiento al que ha llegado la gestión de Cambiemos, la gestión que lidera Macri, que ha tenido a Marcos Peña como su hombre central. Creo también que el presidente está decidido a llevar adelante un ajuste lo más pronto posible. No sabría decir hasta cuándo va a ser este ajuste. Sí creo que tiene el aval de las grandes economías del mundo, que tiene el aval del Fondo Monetario Internacional. Creo, vuelvo a decir, hablé ya de Nicolás Dujovne, por la información que yo tengo, va a seguir. Y por la información que yo tengo también, me parece que
a ver cómo decirlo. Me parece que de algún modo la estrategia es dura, es una estrategia dura y es cuanto antes volver a un nivel de normalidad que le permita a la Argentina aprovechar las ventajas de un modelo que no es el modelo gradual con el que arrancó Mauricio Macri, con el que arrancó Marcos Peña, con el que arrancó Alfonso Pratgay. Es otro modelo, es un modelo que tal vez, bueno, nos exija muchísimo más sacrificio. Es un modelo que, según tengo entendido, el presidente Macri está convencido de que va a poder sacar a la Argentina adelante y va a poder resolver un problema que Argentina arrastra hace 70 años, que es un déficit fiscal continuo y permanente que no permite que la Argentina despliegue sus posibilidades productivas. Por eso aquí también en Mercados Sin Pulgas, en un momento en que estamos muy preocupados, porque nos caben las generales de la ley, vamos a tratar de hablar con dos hombres de la producción, con Pablo Servi y con Miguel Gorelick, uno que conoce mucho las economías regionales en Río Negro, es productor y exportador de peras y manzanas, y luego con Miguel Gorelick, que además es economista, pero sobre todo está metido en una industria que, bueno, que ha crecido ya muchísimo en estos 2 años y medio del gobierno, que es la industria de la carne y que espera crecer mucho más todavía. Les quiero decir que hoy, por ejemplo, también tuve contacto con gente de la industria aceitera. La gente de la industria aceitera está obviamente muy dolida con el gobierno. La semana pasada le pidieron una reunión urgente a Macri, que finalmente Macri no dio. Lo atendió Gustavo Lopetegui a esta industria que es tan importante para la Argentina, la exportación de aceite y harina. Y ellos, que se verían directamente beneficiados, también están muy preocupados. Y un poco lo que pretendo hablar con esta gente de la producción tiene que ver con eso. O sea, realmente este modelo tiene alternativas de dar la vuelta rápidamente como espera el presidente Macri. Realmente yo no lo sé. Por eso vamos a hablar con gente de la producción a ver qué nos dicen, si está en condiciones este modelo de dar, digamos, un rebote tan rápido como me dicen que espera el presidente Macri. Les quiero decir otra cosa. También me dicen que el presidente está realmente muy firme, sólido, tranquilo, al mando del barco. Me lo dice no una persona, muchas personas con las que hablé ayer y hoy. Empresarios muy importantes me lo dijeron, políticos muy importantes me lo dijeron, funcionarios, ministros muy importantes y sobre todo a los que yo le tengo mucha confianza, que he hablado entre ayer y hoy, es lo que me dijeron. Incluso gente que está muy alejada de, digamos, algunas personalidades. Diría que hablé con 7, 8 personas que han estado con el presidente en los últimos días y eso es lo que me transmitieron. Un presidente seguro, firme. Hubo un funcionario que me dijo, ganar es resistir y vamos a resistir porque el presidente está decidido a sacar a la Argentina adelante. La verdad que esa información la chequeé con otras fuentes y me dieron la misma impresión. Alguien puede decir, bueno, está loco, no es consciente de lo que está pasando en la Argentina. Más bien me pareció lo contrario, más bien me pareció que es más consciente que nadie de lo que está pasando en la Argentina. Él lo tiene que demostrar. Las explicaciones públicas que ha dado el presidente no fueron buenas. Ese minuto y medio que habló ayer, la verdad, intranquilizó más, digamos la verdad. La conferencia de prensa desordenada que hizo Nicolás Dujovne ayer en Casa Rosada y la que volvió a hacer hoy, tampoco dieron tranquilidad. Ese desorden en materia de comunicación no dan tranquilidad. Sin embargo, la gente que habla con el presidente dice que él está muy consciente y muy tranquilo. Vamos a hablar de eso también con Hernán Iglesias Cilia. Él tiene su despacho en el primer piso de la Casa Rosada, así que para mí es muy importante. Considero todo lo que diga Hernán de un enorme valor porque es una persona
que viene del mundo de los medios y que está en el centro de lo que hoy también se cuestiona, porque se cuestiona la economía, pero también se cuestiona la comunicación. Y Hernán Iglesias Sillia tiene mucho que ver con eso. Les quiero decir que también vamos a tratar aquí en Mercados Sin Pulgas, vamos a tratar de tener un diálogo con Eduardo Duhalde. No es poco importante hablar con Eduardo Duhalde, porque a él le tocó monitorear una situación muy, muy grave. Ahora hizo declaraciones un poco equívocas. Sin embargo, yo creo que tengo un conocimiento del expresidente como creo yo, para poder lograr algún consejo que nos pueda dar para sortear este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. También vamos a hablar acá de una movilización enorme que hubo hoy en la ciudad de Buenos Aires y en muchos puntos del país, reclamando, por supuesto, por la universidad pública y reclamando por más presupuesto para la universidad pública, por empezar, para equiparar los salarios a la dramática inflación que ya se vino y que seguramente se va a venir. Ya entonces vamos a arrancar con Hernán Iglesias Sillia, una persona que realmente yo respeto mucho, autor de un libro que realmente me parece muy importante, que se llama American Sarmiento, un libro que a mí me rompió la cabeza, pero también un libro que tiene que ver con la campaña de Cambiemos en el 2015, que se llama justamente Cambiemos, o Cambiamos me parece que se llama. Para ir a la charla con Hernán, primero vamos a ver un video. Y tener mucho cuidado con la estrategia política, lo comunicacional y toda esa historia, porque estamos salvando de estrolarnos, porque se puso lo comunicacional por sobre el contenido. Se le dio mucha manija a eso, siempre sobre la base de, mira, yo vine acá para que me digan cómo se gana la elección, para que digan cómo se gana el término medio, para que digan cómo se gana la reelección. Yo no entiendo de economía, si no entendés de economía, correte. Bueno, como les dijimos, acá está Melconian, que obviamente habla de economía y también habla de comunicación, muy preocupado también como todos, la verdad, ¿no? Seguramente a mucha gente del gobierno no le gusta, pero bueno, estamos todos muy preocupados. Hernán Iglesias Sillia, gracias por tu visita a Mercados Sin Pulgas, a Crónica HD. ¿Vos cómo estás, Hernán? Estoy bien, después de un día largo, difícil de trabajo, pero convencido de que si hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos trabajando de esta manera, vamos a dar vuelta a la situación y vamos a ir hacia donde queremos. ¿Querés tomar un poquito de agua? Estoy un poco afónico. Está afónico, pero, sí, pero no por gritar goles en la Casa Rosada. Hernán, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando, creo que muchas cosas. Estos últimos meses hubo recibimos los shocks que llamamos nosotros externos y otros internos, que alteraron un poco el plan, o alteraron bastante el plan, diría yo, que teníamos previsto de crecimiento de la economía y de ir bajando la inflación y de ir mejorando y seguir bajando la pobreza y mejorando la vida de los argentinos. Un poco el plan que habíamos trazado hacía 2 años y medio, ¿no? Creo que al principio tomamos medidas duras al principio y propusimos a los argentinos un sendero de mejora progresiva, contándoles los desafíos que teníamos. Y durante 2 años creo que dio resultado. La economía creció casi 2 años enteros. Creamos muchísimo empleo. El año pasado más de 600.000 empleos. Y hasta este mismo primer trimestre fue muy bueno. Después ocurrió lo que sabemos, ¿no? Un poco una combinación de cosas desde los... Perdón, O sea, vos dirías, Hernán, que cuando vienen los shocks externos queda muy evidente, digamos, que la economía argentina estaba medio atada con alambres. Hay algo que nosotros hemos dicho y ya hemos admitido, incluso el presidente, es que nos habíamos puesto metas
quizás excesivamente ambiciosas con el tema de la inflación. Nosotros les hemos dicho a los argentinos, tenemos un problema muy grave de déficit fiscal, gastamos mucho más de lo que ingresamos, esto no puede seguir así, pero la reducción la vamos a hacer gradual, porque queremos proteger a los que más pueden sufrir la transición y porque queremos darle tiempo a los argentinos de entender lo importante que es vivir con las cuentas equilibradas. Como decías vos antes, en 64 de los últimos 70 años la Argentina tuvo déficit fiscal y en los que no lo tuvo fue por privatizaciones o por desequilibrios artificiales, ¿no? O sea que realmente convencer a los argentinos de dejar un periodo tan largo atrás y convencerse de la necesidad y la oportunidad del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, iba a llevar un tiempo. Para eso necesitábamos la confianza de la gente que nos presta la plata. Esa confianza duró más de 2 años y en un momento, por una variedad de razones, nos dijeron queremos ver resultados más rápido, ¿no? Ahí fue cuando fuimos al FMI para asegurarnos el financiamiento para lo que queda de este año y el que viene y el otro que viene también. En ese momento pensábamos que las dudas de los mercados estaban satisfechas, pero volvieron a pasar. No sé, ahora Brasil entró en problemas y también ocurrió lo de los cuadernos, ¿no? Que sí. Los cuadernos es una bendición de alguna manera en un montón de cosas, ayuda a acelerar el cambio de época en cuanto a corrupción y realmente proponer a los argentinos cambiar completamente de etapa política, de una cultura del poder corrupta y oscura y sin transparencia, decirles propongamos esto queremos hacerle. En ese sentido los cuadernos es buenísimo porque ayuda a graficar mucho el cambio de época que queremos. Pero al mismo tiempo entendemos que ha generado incertidumbre en mucha gente que quizás tenía pensado traer plata a la Argentina y ahora se agrega otro factor por el cual no lo está haciendo, ¿no? Por eso ahora hablamos con el FMI recientemente para adelantar algunos de los desembolsos que estaban previstos para 2020-2021 al año que viene. Ese acuerdo en las líneas generales ya está decidido. Ahora el equipo de Nico Duhovne y Hacienda están viendo los detalles técnicos. Ahora entiendo que el lunes se van a dar más detalles sobre este tema. Sí, él ya anunció que ahí en Casa Rosada, sí, en tu lugar de trabajo, que el lunes a la noche está viajando a Washington ya para terminar de cerrar esto. Ahora, una vez cerrado el acuerdo con el fondo y no digamos, el original, y digamos que no se terminó de acomodar la cosa, ¿la política tiene algo que ver, y los cuadernos, por supuesto, la política tiene algo que ver? Yo sé que digamos, que les molesta a veces esto de que hay algunos, digamos, me incluyo, ¿no? Que decimos, bueno, no sé, Frigerio, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, tienen más empatía con el diálogo político, digamos, son más fáciles de entender. Puede ser que, yo sé que a vos y a otros funcionarios les molesta que uno sienta eso. ¿Vos dirías que Marcos Peña no habla entonces el lenguaje de la política? Yo honestamente estoy en desacuerdo con eso. Yo veo un equipo muy unido trabajando desde hace muchísimos años además, ¿no? Con Emilio Monzó y con Rogelio. Marcos, el presidente, cada uno tiene sus particularidades, cada uno hace mejor algunas cosas que otras, pero en general ha habido mucha unión y han atravesado juntos cosas muy importantes, ¿no? Pensá que cuando empezaron a trabajar hace ya 6, 7 años, las perspectivas de un Macri presidente eran como lejanas, nadie las daba por hechas y sin embargo construyendo todos juntos lograron ganar una elección que para las que nadie decía que fueran favoritos, ¿no? Y desde entonces se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. Entonces creo que... Ahora vamos a seguir hablando, me dicen, hay un urgente. A ver, ¿qué está pasando en Casa Rosada? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos exactamente en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada. Está la policía rodeando
la pirámide de Mayo. Hasta hace algunos minutos aquí se encontraban algunos estudiantes protestando, reclamando de alguna manera, y bueno, fueron rápidamente dispersos por la policía, que como podés ver están ya sea la Guardia de Infantería de la Policía Federal Argentina como el GAM, están apostados aquí y bueno, ya han corrido a los estudiantes que se han alejado unos metros, se han vuelto hacia el lado del Cabildo. Han quedado algunos cientos de estudiantes todavía, la marcha en general ya se disolvió, se fueron un poco más temprano, algunos se han quedado aquí, expectantes de lo que pueda suceder. Fernando, te agradecemos el reporte de último momento, lo que está pasando en Casa Rosada, en Pirámide de Mayo. Gracias, Fernando. Seguimos con vos. Quédate que seguramente va a haber más información. Seguimos aquí con Hernán Iglesias Cilia. Vos contás, bueno, cómo ese equipo venía trabajando ya con Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri nadie daba 2 mangos, la verdad, porque Mauricio Macri sea presidente. Lo que pasa es que, ya es presidente, digamos, y no mostró, Hernán, no mostró el equipo uñas de guitarrero, o sea, muestra a veces, hay mucha dificultad para entenderlos, muchísima dificultad para entenderlos. Muchas veces no se entiende a qué apuntan. Yo honestamente no coincido. Yo creo que, para empezar, los objetivos del gobierno han quedado claros en una parte importante de la población, que nos dio una victoria muy importante en las elecciones hace no mucho tiempo, ¿no? 41% de la gente votó el proyecto de gobierno en las elecciones. Pero se han alcanzado acuerdos históricos. Yo creo que es algo que no se valora mucho, la relación de la Casa Rosada con los gobernadores, con el Congreso, a pesar de que tenemos minorías bastante claras, tanto en el Congreso como en las provincias. Gobernamos 5 provincias nada más que de 24 y se han llegado a acuerdos muy importantes, acuerdos que solucionan cosas que llevaban 20, 30 años atascadas en la democracia argentina. No me cabe ninguna duda, pero vos crees que ese 41%... Si eso no es muñeca política, entonces no sé qué es muñeca política. Pero vos crees que ese 41% lo sigue respaldando hoy. Bueno, esa es otra pregunta, pero me parece que hablar de... Eso sí refleja lo que vos decís, la muñeca política del gobierno. Se llega a acuerdos, se ganan elecciones. Más que eso, no sé además si... No sé si estás hablando de cómo nos tratan los columnistas de los domingos, pero eso me parece menos importante. ¿No te importa lo que dicen los columnistas de los domingos? No, dije menos importante. Me parece importante, obviamente, tener una relación buena con la prensa. Me parece mucho más importante respetar a la prensa y dejarla decir lo que tenga ganas de decir y no enojarse y no criticar y no estar pendiente, tener una relación personal con periodistas por lo que dice una cosa u otra. Eso me parece lo más importante, más allá de la importancia o no. Eso es el cambio. Pero lo que quiero decir es que es más importante ganar elecciones y más importante llegar a un acuerdo presupuestario con los gobernadores que lo que estamos haciendo. Yo creo que efectivamente están haciendo un trabajo impactante de acuerdos en áreas muy, muy complejas, pero si me permitís, creo que el jefe de gabinete, que Marcos Peña, no logra generar un ámbito de confianza y de credibilidad. Hay algo que tiene que ver con la manera en que encara los diálogos. Me parece que es ser correcto, amable, pero no escuchar. Respeto tu opinión, obviamente. Yo creo que igual que este jefe de gabinete, como este gobierno, es el gobierno que más horizontal plantea la relación de la política en la Argentina en mucho tiempo. Recibe gente todo el tiempo, conversa con gente con todo el tiempo, después él tiene su cargo y él tiene que tomar sus decisiones según lo que le parezca. Pero bueno, hay gente que reclama que el gobierno no dialoga más, pero están esperando que lo llamen a ellos o que les den bola a ellos. Yo creo que el gobierno habla mucho, conversa mucho, en parte porque está obligado, porque no puede tomar decisiones por sí mismo en muchos temas importantes como son las leyes o los pactos fiscales. ¿Vos te imaginaste que estaríamos viviendo como argentinos y vos como funcionario del gobierno una coyuntura como esta? No, honestamente no. Sé que sos sincero y lo demostrás. Así como... Digo, obviamente días donde el dólar aumenta 2 o 3 pesos, como fueron ayer y hoy, nadie los espera, nadie los desea, en parte porque uno está en el gobierno, pero aparte porque uno sabe
la angustia que genera esto en tanta gente, no solamente por el efecto directo que esto pueda tener, sino por la incertidumbre y por no saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que lo que más angustia a los argentinos no es tanto la situación concreta de cómo se puede ver afectada en el corto plazo, sino no saber que estamos fuera de la tormenta, ¿no? Como que nosotros dijimos, de a poquito íbamos a ir saliendo de la tormenta, hace unos meses parecía que ya estábamos fuera de la zona de peligro, y sin embargo... Estamos cada vez más adentro. No digo cada vez más adentro, pero claramente no estamos de todo afuera. Por eso creo que es importante trabajar juntos con los actores políticos, con los gobernadores, alrededor del trabajo de hacer un presupuesto que nos obligue a equilibrar las cuentas el año que viene y el 2020. Si mientras mantengamos por el tipo de país que tenemos, el tipo de economía que tenemos, el tipo de mercado financiero que tenemos, mientras sigamos teniendo déficit, vamos a seguir siendo muy vulnerables a jornadas como las de hoy. Le pido a la producción si puede pasar, si es que está la gente de varios diputados, me enviaron un material que les llegó, supongo que salió de tu área, si lo podemos ir corriendo, es un material, digamos, con discurso o con, digamos, con letra. Ah, bueno, ahí lo están cargando para entender, digamos, para analizar la coyuntura y para salir a defender el momento. ¿Cómo se hace un relato de Cambiemos en tiempos de pánico? Sobre todo tratando de no alimentar el pánico y tratando de explicar, primero dando la cara, como estoy haciendo acá, como ha salido el jefe de gabinete hoy varias veces, el ministro de Hacienda, dando la cara y explicando que el camino en el que estamos es un camino que excede con mucho la coyuntura, que el cambio en el que estamos metidos es mucho más profundo que el precio del dólar. Esto tiene que ver con los cuadernos y tiene que ver con un proyecto de una economía más sana que nos permita crecer durante mucho tiempo. Mientras estás hablando, me dicen que ya lo tienen, me gustaría que lo vayan pasando porque creo que tiene que ver con tu área. Es un material que los diputados valoran. Córranlo, no lo vamos a leer porque es largo. Es un documento de 2 páginas, 2 o 3 páginas, pero ¿salió de tu área? Estoy mirando, creo que eso está basado en el discurso esta mañana del jefe de gabinete, pero eso es algo que repartió Cambiemos, no el gobierno. Ah, bueno, es algo que repartió Cambiemos, no el gobierno. Bueno, para tratar de explicar, para que los diputados y las diputadas del interbloque, bueno, puedan entender también esta coyuntura tan compleja que se está viviendo. Como sé que sos muy sincero y confío en lo que me decís, porque te pregunté si lo esperabas, algo así, me dijiste no. No reviste ningún tipo de comentario más. También te quiero hacer una pregunta para ir cerrando esta charla, Hernán. Marcos Peña, ¿se va a ir de jefe de gabinete? Yo veo el graf de este programa como que ya se fue. Yo estoy convencido de que no se va a ir. Yo le he escuchado al presidente varias veces mostrar su confianza y su afecto por Marcos Peña. Es una empresa central en el proyecto de gobierno. Y entiendo que no hay cambios de momento y me sorprendería mucho que Marcos se fuera, honestamente. Además, si lo tuviera que decir con términos periodísticos, lo desmiento categóricamente. Bueno, Hernán Iglesias Cilia, creo que es muy sincero en lo que está diciendo porque, bueno, forma parte, me gustaría también que figure en el graf lo que dice Hernán, porque... bueno, es una información del riñón de la Casa Rosada. Ya, como última pregunta. Hoy estuve en una reunión con el presidente y con el jefe de gabinete, una reunión normal de trabajo. ¿De qué hablaron? No, de cómo estaba pasando, lo que estaba pasando, de cómo salir, de cómo hablar sobre estos temas, de qué emociones comunicar, de qué datos comunicar, de reforzar esta idea de que estamos en un camino que excede con mucho la coyuntura, que la película que estamos viviendo va mucho más allá de estos días. Bueno, esa era mi pregunta final. ¿Qué nos espera, Hernán Iglesias Cilia? Esperemos, según dijo el ministro de Hacienda, están dadas las condiciones como para que en algún lugar cercano se estabilice el precio del dólar y a partir de ahí, ya con dar más seguridad y recuperar la credibilidad con
los inversores para que sepan que tenemos los fondos asegurados para este año y el año que viene, que en eso no hay dudas. Y aparte la plata que necesitamos es la que el año que menos vamos a necesitar. Entonces, nosotros creemos que hay un desfasaje que no se explica esto que vivimos en los últimos días con la situación real de las cuentas del gobierno. Hay como una especie de sobrereacción que no tiene en cuenta muchos factores fundamentales. Pero bueno, son cosas que hay que comunicar y hay que dejar en claras y hay que explicar todas las veces que sean necesarias. Bueno, ¿y vos estuviste de acuerdo? ¿Qué opinión tenés de, justamente ya que estamos hablando de comunicación? Se me acaba de ocurrir a partir de esto que decís, hay que salir a comunicar, de el minuto y medio que habló el presidente ayer desde Olivos. El presidente quiere mandar un mensaje muy específico, muy concreto. Como había negociaciones, había riesgos de que, y ya estaba ocurriendo, se estaba filtrando alguna información. Entonces, un poco para terminar con esas filtraciones, dijo, lo voy a decir, que hemos llegado a un acuerdo para explorar esta situación con el FMI y para que no hablen otros en lugar nuestro. Simplemente por eso. Bueno, te agradezco mucho, Hernán Iglesias Silva. Ojalá que todo se tranquilice, lo deseo de corazón. Toda la gente, estoy segura, aún la gente que está en la oposición quiere que esto se tranquilice cuanto antes. Y bueno, lo mejor, lo mejor. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, y seguimos aquí con Ale Gallo. Alejandra Gallo nos va a contar qué nos espera con el dólar. ¿Qué pasa con el dólar, Silvia? Lo que todos queremos saber, ¿eh? ¿Qué pasa y qué es lo que va a pasar? Bueno, brevemente, estamos en un pico histórico. La jornada de hoy fue realmente muy álgida y bueno, eso obligó a distintos tipos de declaraciones, como por ejemplo las del ministro Nicolás Dujovne, que dio una conferencia de prensa un rato antes de que comenzara Mercados sin Pulgas. Lo escuchamos aquí en Crónica HD. ¿Qué dijo brevemente el ministro? Que el lunes viaja a Washington. Viaja a Washington porque ahí va a negociar un nuevo tramo, un nuevo acuerdo, con una nueva parte, no un nuevo acuerdo, una nueva parte del mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también dijo el ministro Nicolás Dujovne, el mega coordinador de este equipo económico, que había estado muy silencioso en las últimas horas, bueno, que también el lunes se van a conocer una serie de medidas económicas cuyos detalles no dejó trascender en lo más mínimo, no tiró ni la más mínima pista. En paralelo, hoy fue una jornada en la que el Banco Central también habló, Silvia. Vos sabés muy bien que se decidieron dos cosas muy importantes: la suba de la tasa de interés de 40 a 60%, un montón verdaderamente. Esto va a afectar todo tipo de financiamiento. El financiamiento productivo, el financiamiento de tu tarjeta de crédito, el financiamiento de los créditos hipotecarios, todo tipo de financiamiento. La otra medida que había anunciado el Banco Central hoy es que elevó 5%, 5 puntos el encaje. ¿Qué quiere decir con esto? Es una medida técnica que tiene que ver con el circulante en pesos y en dólares del que puede disponer o no cada uno de los bancos que operan en la República Argentina. La medida apunta básicamente a secar la plaza de pesos, es decir, a dar una señal en el sentido de que el Banco Central va a seguir batallando desde su perspectiva para tratar de encorsetar la inflación. Porque claro, esto es lo que se viene, Silvia, básicamente. En cuestión de días se van a conocer los indicadores, el índice de precios al consumidor de agosto. Yo hoy, entre las, no sé, millonadas, decenas de llamadas que hice entre empresarios, proveedores, pymes, grandes y pequeñas empresas, dirigentes empresarios, operadores del mercado, funcionarios y consultoras, estuve sondeando un poco cómo viene la mano. Por supuesto, ninguna consultora todavía ha podido medir el impacto que va a tener esta devaluación en los precios. Todas están cerrando, las consultoras privadas digo, sus mediciones hasta el principio de esta semana en el mejor de los casos. Atención, porque aún aquellas que son consultadas por el gobierno, aún aquellas que son muy sólidas desde el punto de vista de la robustez de sus mediciones, están pensando en que también en agosto va a haber una inflación superior al 3% y probablemente cercana al 4%. Esto va a complicar sin duda las próximas cuentas que se vienen. Pero bueno, otros que hablaron hoy, si te parece, lo vamos a ver en la siguiente placa, Silvia, fueron
algunos economistas de todo grupo y factor. Acá tenemos, A habló ver. Guillermo Nielsen. ¿Qué dijo Nielsen? Es una burrada que el dólar esté a 33, debería estar a 25. Claro, lo dijo Pero antes hoy de que está a llegara a 40. 42. Claro. Exactamente. Alfonso Pratgay, quien se fue del gobierno y siempre cuando hay situaciones así de mucho movimiento y tensión, vuelve al ruedo con sus declaraciones, claramente apuntó a, lo dijo él, ordenar este quilombo. Para ordenar este quilombo necesitas un ministro de Economía, le pegó claramente a Nicolás Dujovne, el titular del Palacio de Hacienda, que como vos sabés, Silvia, como todos ustedes han escuchado a lo largo de estas últimas horas, es otro de los nombres que a pesar del que el ministro hoy confirmó que viaja el lunes a Washington, es otro de los nombres que siempre está en la danza de rumores respecto de los cambios. Y por último... Yo diría que Nicolás Dujovne está confirmado. Yo diría, por lo menos es la información que tengo. Aprovecho antes de que hables de Carlos Melconian para decir que una fuente importante de Casa Rosada desmiente una placa que nosotros hemos puesto aquí en Crónica Televisión en relación a que Macri habría decidido que Marcos Peña dé un paso al costado. Y les quiero decir que, primero, transmito esta información y segundo, me hago responsable yo de esa información. No la dio Crónica, la dio Silvia Mercado. Es una información que yo tengo, es una información que Crónica la puso ahí porque yo la dije, así que no vean fantasmas. Es una información que a mí me dieron. Veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos en las próximas horas, en los próximos días. Adelante. Bueno, y por último, Carlos Melconian, el amigo economista que lo siguen considerando muchos que aún están dentro del gobierno y otros no tanto, que también cuando hay una situación de crisis sale a hablar y lo dijo con todas las letras. Acá lo que pasa es que hay una crisis de confianza. Es, Silvia, de alguna manera lo que la mayoría de los economistas que estuve consultando por estas horas y empresarios están diciendo. Hay una crisis de credibilidad, el gobierno va y viene con distintas medidas, un día anuncia que va a ir a fondo con el ajuste fiscal, otro día dice que va a eliminar algunos impuestos pero otros no queda muy claro qué va a pasar en definitiva con la bendita reducción de las retenciones a las exportaciones del campo, que hay días que se dice que eso sigue en pie, otros días se dice que podría haber modificaciones. Claro, eso definitivamente, eso no ayuda para generar confianza, efectivamente. Absolutamente no. De esto habla el mercado, Silvia, cuando el mercado dice que no se le cree, que hay una pérdida de credibilidad. Ahora, yo te cuento que puertas adentro del mega equipo económico hay muchas tensiones. No creas, Silvia, que hay una sola entonación. Hay matices, hay distintas tonalidades y por estas horas yo te diría casi que hay una grieta que atraviesa claramente el mega equipo económico porque no todos creen que hay que ir a fondo con el ajuste, como sí sostiene Nicolás Dujovne y dejó trascender de alguna manera, y otros que hablan por ahí más cercanos al ala política, que hablan más con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados y senadores, incluso del mismo oficialismo y también, por supuesto, de la oposición, que tienen un termómetro más de lo que pasa en la calle, ¿no? Del día a día, de qué dicen los comerciantes, los industriales, los trabajadores. Esa ala más política lo que te está diciendo es, escuchá esta frase porque es maravillosa. A ver, ¿qué dice? Hay que ponerle sensibilidad al Excel. Hay que ponerle sensibilidad al Excel. Y eso es un grito para la tribuna de Dujovne. Porque todos dicen que el ministro exagera quizás demasiado a la hora de afilar el lápiz. Te voy a contar, si te parece, Silvia, algunas postales del recorrido que hoy hice entre algunas empresas. A ver, dígame, por favor, ¿qué dicen las empresas? Lo que más nos interesa es qué dicen las empresas. Una importante alimenticia, muy importante, que tiene volúmenes importantes de inversión, de producción, de exportación y de empleo. Hoy me dijo, mira, no hay precio. Hoy se cayó todo tipo de operaciones. Con un dólar en este nivel no sabemos cómo negociar con los proveedores y no estamos pudiendo definir ningún tipo de negocios. Imagínate que si eso lo dice una grande, Silvia,
¿Qué queda para las pequeñas y medianas vamos a hablar empresas, con ¿no? ahora en este mismo momento vamos a hablar con un empresario mediano, podríamos decir, con Pablo Servi. Él es productor y pequeño y mediano empresario. Él nos va a decir, es productor y exportador de peras y manzanas. Él está en Río Negro. Se supone que un dólar súper alto como el que estamos sufriendo en este momento debería ser beneficioso para las economías regionales, por ejemplo, para la actividad que tiene Pablo Servi. ¿Qué tal, Pablo? Alejandra Gallo y Silvia Mercado, te saludamos aquí desde Crónica. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alejandra y Silvia. Bien. Bueno, ¿cómo estás viendo, Pablo? ¿Cómo te está afectando a vos este cambio así, durísimo de las condiciones? Sí, la verdad que está todo muy convulsionado y bueno, creo que son momentos para por ahí ver un poco qué pasa, esperar, porque digamos, cambios muy rápidos en estos 2 o 3 últimos días y bueno, hay que esperar a ver qué pasa como para evaluar, pero evidentemente nos preocupa sobre todo la inestabilidad porque creo que no es conveniente para nadie eso. Creo que lo importante es que se logre estabilizar esto y bueno, y encontrar algún rumbo, ¿no? A ver, pero en concreto, Pablo, si hay un dólar súper alto, si convengamos que en algún momento tiene que generar algún tipo de certidumbre, es decir, esto tiene que parar de algún modo, porque si no, no hay posibilidad de resolver nada en concreto. Digamos, no hay posibilidad de organizar ningún tipo de plan de negocios. Pero un dólar alto a la producción, ¿le conviene o no le conviene? Porque también hay que importar insumos que son también con valor dólar. Y en el caso de la actividad nuestra, ya a esta altura, nosotros cosechamos normalmente entre enero y abril y bueno, y las exportaciones en generalmente lo fuerte que es ultramar y el primer semestre a Brasil, ya te diría que el 85% de las exportaciones ya se hicieron, así que queda lo que es Brasil en segundo semestre y bueno, y mercado interno. Entonces, en ese sentido, depende qué componente tenga cada empresa. Y bueno, sí, los gastos que se hagan de aquí en adelante son con el dólar al valor de, porque hay muchos insumos que están en dólar, lo que es fertilizante. Pablo, buenas noches. Hoy el ministro de la Producción, Dante Sica, dijo que con este tipo de cambio se mejoró la competitividad. ¿Usted coincide? En lo que es exportaciones, evidentemente el tipo de cambio incide, ¿no? Hay que ver qué pasa, como nuestra cosecha nuevamente va a empezar en febrero. Y bueno, lo que ha pasado últimamente, la evaluación que hubo a fines del 2015 duró 6 meses, ¿no? Porque también a la medida que hace inflación o que los costos aumenten, tenemos una cantidad de insumos que están dolarizados, como decía, como el caso de la caja de cartón, a pesar de que es fabricación nacional, está en dólares. Bueno, los fletes se varían con el precio de los combustibles, que hay que ver qué pasa. La electricidad ya aumentó casi más que el dólar en algunos casos. Así que bueno, hay que ver qué pasa acá. Es decir, que de alguna manera esta mejora en la competitividad se podría licuar por el aumento de las tarifas para las economías regionales. Y hay que ver qué pasa las tarifas y los insumos que ya están en dólares y bueno, y lo que pasa de acá hasta que empecemos la cosecha, como digo, en febrero. Y de hecho los insumos que tengamos que comprar, los fertilizantes, bueno, el tema caja de cartón, porque no todo se vende. Ahora lo que queda el segundo semestre es más que nada mercado interno y ahí hay insumos que están dolarizados y bueno, y el precio del mercado interno evidentemente no va a acompañar al aumento de la divisa, pero bueno, creo que hay que esperar un poco a ver qué pasa con esto y cómo quedamos o cómo se llega a la temporada que viene. Pablo, tenemos que cortar, te agradecemos mucho este diálogo. Quería ver cómo impactaba esto en el sur. Lo tenemos a Fernando Moreno en este momento en Plaza de Mayo. ¿Qué está pasando ahí? Vemos incidentes. Hola, Silvia. Sí, no, están en este momento deteniendo a unos muchachos que estaban tirando piedras, estaban tirando botellazos. La policía está avanzando desde la Pirámide de Mayo hacia el Cabildo. Están yendo, hay por lo menos un detenido, fue
capturado por policías que no estaban identificados. Bueno, podemos ver, a ver, uno se lo están llevando. Hay otro más, hay por lo menos 2 detenidos, según estamos viendo. Probablemente haya algunos más. Podemos ver aquí. Uno, ya te los cuento, 3. Bueno, 3 detenidos. Ahí vos podés ver cómo la policía está. A ver si me puedo acercar a uno de los detenidos. Si tenemos audio, aquí se lo está llevando la policía. Muchacho, ¿vos estabas tirando piedra? ¿Cómo tirar la concha de tu madre? ¿Estabas tirando piedra? No, no estaba tirando yo. ¿Y por qué te llevan? Y porque sí, pensó que estaba tirando piedra. ¿Vos estabas...? Estaba llevando a mi papá. ¿Cómo? No me creas, chico. ¿Cómo te llamas? Concha, tu hermana me llama. ¿Cómo? Ah, por favor. ¿Sos estudiante? Sí. ¿Viste a la marcha? Sí. Vine con mis amigos. ¿Y por qué te llevan? No sé. ¿Por qué tiraba botella? Preguntar. Acá dicen que estabas tirando botellas. No, yo no. Bueno, el muchacho lo veía, uno de los detenidos se lo están llevando. En este momento, policía, como decíamos. Acá hay más. A ver, estamos viendo otro detenido. Vení. Muchacho, ¿usted estaba tirando piedra? ¿Usted estaba tirando piedra? ¿Está lastimado? Bueno, se lo llevan, como decíamos, el chico que recién veíamos, y son otros 3 más, son 4 los que podemos apreciar que son los detenidos, policías que no estaban identificados, que fueron rodeando la plaza, y así como ustedes pueden ver, se los acaban de llevar, están en el frente al Palacio del Ministerio de Economía, lo están contra la reja, están detenidos, hacen arrodillar a uno de ellos, tienen precintos puestos en la muñeca, todos jóvenes que ustedes veían en imágenes de crónica minutos antes de ser detenidos, estaban arrojando piedras y botellas hacia el sector donde estaba la policía. Ahora la plaza quedó ganada por la policía en su totalidad, ya fue desalojada. Los pocos manifestantes que quedaban ganaron espacio o terreno por Avenida de Mayo, algunos por Diagonal Norte, algunos por Diagonal Sur, pero ya la plaza ha vuelto a la normalidad. Lo único que podemos decir que estas 3 personas que están acá, estos 3 muchachos que están acá, van a ser trasladados seguramente al móvil que ustedes pueden ver atrás. Bueno, estos 3 y el muchachito que también veíamos antes, son 4 entonces. Bueno, están revisando los bolsillos, este muchacho para ver si tenían piedra, tenía algunas piedras, ahí la están levantando ahora la policía. No tenía esas piedras en su bolsillo. Bueno, no podemos entonces confirmar que son 3 los detenidos, todos por fuerza que no estaba identificada, por policía que estaba de civil. Los vimos, estos mismos muchachos, estos mismos agentes, los vimos salir por una de las calles, fueron a rodear la plaza, y tomaron, digamos, la iniciativa de detenerlos desde el Cabildo hacia la plaza cuando ellos estaban de espaldas, es decir, cuando esta gente que estaba tirando piedras estaba distraída, ahí fue que comenzó la corrida, hicieron una suerte de pinza y pudieron detener a estos 3 jóvenes. Bueno, Fernando, muchas gracias por la cobertura. Es el único medio que está ahí en Plaza de Mayo, el único medio que pudo reflejar estos incidentes y estos 3 detenidos, según nos informa el móvil de Crónica HD en Plaza de Mayo. Y seguimos aquí en Mercado Sin Pulgas, seguimos ahora con Guido Braslaski, que vamos a corrernos un poquito del dólar y esta tensión enorme que... Este pánico con el que estamos y que aún estamos, me parece. Guido, ¿vos cómo estás, Guido Braslaski? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy aquí? Bueno, estamos viendo que no se salva nadie, ¿no? Es un momento crítico de la Argentina, dentro de muy poco hay que votar. Muy poco es, va a ser las elecciones, son en octubre del año que viene. No aparecen nuevos nombres, se habla del presidente que iría a la reelección, se habla de Cristina Kirchner con todas las complicaciones que tiene. Nosotros vemos las encuestas que se hicieron, Silvia, durante el mes de agosto, acá tenemos una placa. Mauricio Macri está en este momento alrededor de un 60% de imagen negativa. Las expectativas económicas
en un 54 y Cristina, la imagen negativa también está... 54 negativa de expectativas las expectativas económicas. Todo esto es anterior, esto se hizo durante agosto, no estamos hablando del día de hoy. Antes del dólar a 40 pesos. Antes de toda esta última disparada. Cristina tampoco le va bien, la positiva en ambos está en 33, 34%. Son las dos personas que más suenan hoy para una contienda el año que viene. Si seguimos un poquito más, vemos también cómo es el impacto en la siguiente placa de cómo está el tema de los cuadernos, Silvia, y de cómo impacta según esta medición que hizo Ricardo Rubier. A ver. ¿Usted cree que existía la corrupción que describen los cuadernos del chofer? Bueno, casi el 72% dice que sí. Y de los que dicen que sí, que Cristina conocía estos hechos de corrupción, casi el 60% dice que sí. Así está la que hoy sería, por lo menos, la principal contendiente instalada del presidente. Si avanzamos un poquito más, a ver, podemos ver la siguiente placa, el impacto del caso de los cuadernos. La mitad de las personas creen que la investigación impacta en Cristina y en el kirchnerismo, y el 60% que Macri usa esta investigación para que no se hable de la economía. Bueno, de hecho hoy quedó bastante en segundo plano, ¿no? Sí, sí, hoy quedó exactamente al revés. Lo que pasa es que la situación económica es tan dramática que ni los cuadernos pueden tapar. Si eventualmente sirvieran para eso, ni los cuadernos lo logran. La pregunta que todos se hacen, ¿este escándalo, que es uno de los grandes escándalos de la última década, puede cambiar el voto? Notablemente, casi el 70% dice que no cambiaría su voto, y cerca de un 20% dice que sí. La pregunta que nosotros nos hacemos, siempre en estos momentos críticos, ¿puede surgir alguien de afuera de la política? Tipo los salvadores de la patria, lo que se llama los outsiders. ¿Y vos qué gente decís? De afuera. ¿Qué dice Rubier? Hay uno, Rubier no, pero Gustavo Marangoni, la consultora, midió a Marcelo Tinelli. Estos son números también que surgieron durante agosto. Es uno de los que viene de afuera. A ver. Y que podemos tener algún número. El 17% de las personas dice que lo votaría. Un 28% que no está seguro, está ahí en la mitad, y un 38% que no lo votaría nunca. Hay una nota que salió hace poquitos días en Infobae justamente, que dice que cuenta la trastienda y que Tinelli, cuando vio estos números, dice: yo nunca me presenté, nunca manifesté que quería ser candidato, fue algo que se lanzó al ruedo, pero que recibió que le gustaron esos números. Le gustaron los números. Porque, digamos, qué sé yo, hay aquí un 30, un 45% que podría llegar a votarlo, aparentemente. Estamos hablando, no estamos diciendo acá está el candidato, estamos diciendo alguien que manifestó o que dejó trascender, alguien que fue efectivamente medido por una de las consultoras, que es la de Gustavo Marangoni. A mí me parece que es medio una engaña pichanga eso de que Marcelo Tinelli no está muy al tanto de esto. Me parece que él dice una cosa que no es cierta. Son los globos de ensayo, ¿no? Parece que sí. Se tira a ver qué pasa. Me parece que él le dice a los periodistas una cosa y me parece. El tema de los outsiders en el mundo. Hay algunos lugares donde ha dado resultado. Aquí hemos tenido algunos casos, gente de fuera de la política, pero no para presidente, ¿no? Sí. Quizás podemos decir que Néstor Kirchner fue un gobernador medio llegado en circunstancias muy excepcionales en 2003. Pero es de la política. Tuvimos antes, los casos siempre se habla, los casos de Scioli, los casos de Reutemann, gente que venía del deporte. Ahora hay quien habla de Ginóbili. Ginóbili está para cualquier cosa, si alguien lo tienta. Yo no sé si Ginóbili tiene vocación. Dice que sería un enorme candidato porque realmente tiene una gran empatía con la gente, es un tipo joven, obviamente ahora no está en esa, pero tal vez dentro de unos años sí. Si vemos la siguiente, tenemos, Silvia, algunos ejemplos en el mundo. A ver. Tenemos el ejemplo, algunos no son buenos, como Alberto Fujimori en Perú, estamos hablando del año 90, que compitió con otro que venía de afuera, si bien con gran vocación política, que es Mario Vargas Llosa, le ganó Fujimori. Mario Vargas Llosa parecía oponiéndose a Alan García, que venía a ser un poco el sistema en el 90, y aparece por fuera Fujimori y le gana las elecciones, termina muy mal la historia de Fujimori.
Donald Trump es un... Sí, está preso. Creo que tiene Sí, cárcel domiciliaria, pero está preso. Lo indultó el presidente que finalmente se tuvo hay que decirlo, preso, no solo por corrupción, sino también por graves masacres. Sí, un horror. Fue un como la masacre de espantoso. Barrios Altos a una cantidad de gente Sí, a la cual vincularon por espiar a la gente. masacres de paramilitares contra la supuesta guerrilla de Sendero Luminoso. Fue condenado, graves condenas pesaban sobre Fujimori. Donald Trump, también venido de afuera de la política, que le ganó al establishment de Washington, que era Hillary Clinton, hace un caso reciente. Chávez, un hombre que vino Chávez, de afuera, militar, un alzamiento militar. Chávez llega a la presidencia en 1998 en Venezuela después de una crisis descomunal. Lo tenemos a Jimmy Morales en Guatemala, actual presidente, que llega también desde afuera. Era un productor de televisión, escritor. Ahora está en jaque. Vamos a ver si es sometido a desafuero o no. Hay una comisión que lo está evaluando. Y para no poner todos clavos, ¿no? Venidos de afuera, hay que decir no digo Chávez lo sea, pero sí, Fujimori Ronald Reagan ha hecho un caso exitoso. Es un caso exitoso, muy... 2 presidencias, no podemos comulgar con las ideas de Reagan, pero ha sido muy importante cambio de época para los Estados Unidos y ha marcado hitos realmente centrales en la historia mundial, como por ejemplo el inicio de un diálogo excepcional con la República Popular China. Guido, te quiero decir, antes de que cierres, que ya está acá Gustavo Sorsoli, él es el titular, el director del colegio. Héctor Sorsoli, me dicen, no, es Gustavo Sorsoli, rector Gustavo Sorsoli del Colegio Nacional Buenos Aires. Le vamos a preguntar si estuvo hoy o no en la movilización, pero sobre todo le vamos a preguntar realmente qué piensa de la situación de la universidad. ¿Está en crisis? ¿Se va a resolver el conflicto entre el gobierno y los docentes y no docentes universitarios? Aquí vamos a hablar entonces con el rector Gustavo Sorsoli, el rector del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por venir. ¿Estuviste en la marcha o no? Una movilización descomunal. Enorme. Pero brutal. Brutal. ¿Cuánta gente habrá habido? Mira, yo hablé con diferentes personas que tienen acceso al número y oscila entre 150.000 y 350.000 personas, a pesar de de que parecía que en un momento se venía el cielo abajo. Sí, hasta granizó. Granizó, pero después salió el arco iris. Sí. ¿Lo viste el arco iris? Sí, pero la verdad es que la cantidad de gente que fue es increíble. Es un reclamo obviamente importantísimo para la sociedad argentina. Sí. Argentina quiere una universidad pública que realmente funcione, quiere una universidad pública además que esté involucrada obviamente con la vida argentina. ¿Vos qué crees? ¿Por qué no se resuelve, Gustavo, este problema? Bueno, me parece que hay una política de ajuste que llega a la universidad, ¿no? Pública. Creo que, yo creo que no hay forma de justificar una paritaria docente universitaria que tarda 7 meses. Claro. La verdad es que me parece que no debe ser esa la política de un gobierno con la universidad, con los sindicatos. Creo que, todos, ¿qué esperamos? Que arranque marzo y que nuestros chicos y chicas, tanto en las escuelas primarias y secundarias que tienen las universidades nacionales. ¿También las universidades tienen escuelas primarias? Claro, sí, incluso algunos jardines de infantes. Sí. No en el caso de la Universidad de Buenos Aires. No, la Universidad de Buenos Aires tiene solo escuelas secundarias. Pero que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, del cual vos sos rector, el Carlos Pellegrini y el ILSE. El ILSE, la Escuela Técnica de Lugano, y la Agrotécnica, que está en veterinaria. Tiene 5 escuelas y sabés que el año próximo se abre el curso de ingreso para un colegio nacional en Escobar, ¿sí? Que sería la 6ª escuela que va a tener la Universidad de Buenos Aires. Mira qué bien. Pero la verdad es que la situación es muy grave
Para las 60 escuelas preuniversitarias la situación es más caótica porque vos pensás que nosotros atendemos 50.000 estudiantes de un nivel obligatorio, ya sea el primario o el secundario. Imagínate que estamos llegando a los 30 días de paro a lo largo de todo el año y sobre todo en las últimas 4 semanas. Bueno, el ministro Finocchiaro, Alejandro Finocchiaro, reconoció que él se demoró en encarar la paritaria. Él lo dice ahora, por supuesto, pero lo dice francamente, dice, la verdad es que no estaban las condiciones, me parece que no lo autorizaba, no sé si Duhovne, no sé bien cómo era, no lo autorizaban a encarar las negociaciones. Ahora me dice, o sea, reconoce que esto es un problema de él, digamos, del gobierno, es decir, no se esconde, reconoce que es legítimo el reclamo de los gremios docentes y no docentes, o sea, no dice que están locos ni que son unos desubicados. Y lo otro que dice, y acá me interesa mucho tu opinión porque sos una persona sensible y sos un buen lector de la realidad, es que está seguro de poder llegar a un acuerdo. ¿Vos eso lo ves o no? Lo que pasa es que el marco general, el contexto, bueno, hoy es una situación... Claro, hoy no hay nada que pueda ser seguro. No, claro, porque además, ¿cómo, digamos, desde el punto de vista económico, cómo va a impactar un dólar de 40, 41 o aunque bajara a 37, cómo va a impactar realmente en la inflación? No lo sabemos. Vos pensás que a nosotros nos vienen ofertando el 15% desde marzo de este año. Claro. Parece una eternidad, cuando había un dólar de, no me acuerdo, ya bueno, 20. Muchos gremios cerraron 15%. Claro, pero nosotros... Lo que pasa es que con una cláusula de renegociación. Claro, nosotros no lo hicimos al principio, hubo una dilatación, claro, y a medida que pasó el tiempo, el dólar fue creciendo, la inflación fue aumentando, y la verdad es que el gobierno se ha empecinado, por lo menos hasta, te diría, una semana atrás, en poner ese techo del 15%, me parece que en un sentido de no abrir para un sector, que es el sector docente universitario, un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque eso le implica abrir las puertas de muchas otras negociaciones con los sectores estatales, con los otros sectores que el gobierno tiene que financiar. Bueno, pero también ya se aseguró que, bueno, que se va a volver a abrir la negociación con los estatales. Lo vamos a hablar después con Agustín Álvarez Rey, que es el que sabe todo acá del ámbito gremial. Pero el gobierno ya anunció que esa negociación, porque ya estaba acordado que se iba a revisar. Con el sector de la docencia universitaria. Cláusula de revisión. Claro. Lo que no tienen ni los estatales ni nadie es cláusula gatillo. Que es lo que está pidiendo los sindicatos que representan a los universitarios. Hasta ahora vos pensás que durante este año nosotros recibimos un 5% en mayo, un 5,8% que vamos a cobrar el lunes próximo, y la inflación... Claro, porque ahí adelantó, eso que iba a ser más tarde es ahora. Pero es un 10,8%. Claro. Y ya la inflación acumulada en los últimos meses, no sé en cuánto andará, en 20. Y ahora acaba de adelantar, hace una semana atrás, el 4,2%, que estaba, no sé, en noviembre a septiembre. Pero igual, en octubre vamos a estar llegando al 15%, cuando en octubre, con esta nueva mega devaluación, vamos a superar el 20%. O sea, estamos muy atrás. Y el enojo en los docentes, algo que se ve muy claro, porque el porcentaje de adhesión va en aumento. Claro. Y no solamente va en aumento en el gremio docente universitario, hablando con distintos representantes en la provincia de Buenos Aires, también va en aumento. A pesar del descuento y todo, cada vez hay más adhesión al paro. En el caso de los docentes primarios y secundarios. Exactamente, en la provincia de Buenos Aires. O sea, el descontento crece y el contexto no ayuda para nada a que haya confianza. Esto que le pasa a los mercados económicos le pasa también a los docentes, a este sector, porque la perspectiva no es buena y vemos que el escenario cada vez se complica más. Gustavo, además de este problema que ya de por sí es muy grave, el problema salarial es de por sí muy grave,
El Estado también retasea el presupuesto para los gastos de las universidades, de las escuelas. Venía muy retrasado lo que se llaman habitualmente las cuotas para funcionamiento. Eso el ministro lo ha puesto más en línea con la historia. ¿Cuánto venía? 5 meses, es decir, las partidas cada vez estaban, lo habitual a lo largo de los últimos años, te diré 20 años, es que se retrasaran 2 meses las partidas presupuestarias para funcionamiento, pero nunca 5 meses. Esas partidas me dicen de varias universidades que se están poniendo en el tiempo histórico, sí. Pero también es cierto que hay un recorte porque si bien las partidas para las obras que están en marcha se confirmaron, las partidas para las obras prometidas, o sea, para las obras nuevas, no van a comenzar. Entonces, la verdad que la preocupación va en aumento. Claro, claro. O sea, había un plan de obras previsto para 2018, 2019 que no se va a ejecutar. A mí lo que me dijeron... una cosa más. Sí, y esto va de la mano de el recorte en investigación cuando hablamos de científicos que trabajan en CONICET, o sea, que tienen su dedicación. Y la verdad es que es muy importante que el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina se siga sustentando. No vamos, tenemos muchos problemas, es un muy mal mensaje, es un muy mal mensaje. Que ciencia digamos que las universidades públicas, que la ciencia y la tecnología no tengan el financiamiento suficiente. Exactamente. Ahora, a mí lo que me dijeron es que las obras previstas para el 2018 iban a continuar. Sí. No estoy segura de las del 2019. No, esas ya se sabe que incluso no van a empezar. me han hablado de varias que ya se están por inaugurar, pero bueno, es lo que a mí me dicen. Yo estoy ahí acreditada en Casa Rosada, por ahí me dicen cualquier cosa. No creo que así sea. Lo que pasa es que había previstas obras de infraestructura importante para varias universidades, bueno, y se han parado, claramente. El contexto no ayuda, pero otra vez, a ver, esto es invertir en educación para un futuro. Es invertir en el largo plazo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Gustavo Zorzoli, te agradecemos mucho tu visita aquí a Crónica Muchas gracias por la invitación. Y seguimos aquí con Agustín Álvarez Rey, que nos va a hablar obviamente del paro que él se enteró antes que nadie, que viene el 25 de septiembre. Les quiero decir que ya está, de paso aviso, que ya está Miguel Gorelick, que él es un economista experto en la comercialización de carnes, una persona que me parece que también nos puede ayudar a entender si esta competitividad que se ganó nos va a servir para algo o no nos va a servir para nada. Agustín Álvarez Rey, díganos, ¿cómo viene el paro del 25 de septiembre? Nos metemos de lleno en el paro, Silvia, conocida ya la noticia. Repasemos el escenario. Primero, cómo está planteado este paro. Tenemos una placa que nos ayuda a entender. Bueno, cuarto paro general en la era Macri. No es un dato menor, es el cuarto paro general, el segundo que va a haber este año, y no sabemos si vamos a terminar el año con solo 2. Pero es el cuarto paro general que hace el triunvirato a Mauricio Macri. 25 de septiembre, sin movilización, solo 24 horas. No 36 horas, no. Ahí está la diferencia. La CGT, 24 horas. El martes, sin movilización. Garantizan la UTA y la fraternidad. Garantía, o sea que va a ser un parazo. Garantía de alto acatamiento del paro de la CGT. Los dos gremios estuvieron en el plenario del 29 y los dos dijeron, vamos a acompañar. Estuvieron la UTA y la fraternidad, en el plenario. Muy bien. En el plenario del 29, lo que garantiza la potencia desde ya del paro. ¿Qué hizo la CTA, las dos CTA y Moyano, la CGT disidente? Una hora más tarde salió a decir, nosotros también paramos, pero paramos 36 horas. Movilizamos el 24 a Plaza de Mayo, 12 horas antes, y después acompañamos el paro de la CGT. Esto es martes, esto es lunes y martes. Lunes al mediodía, martes. Lunes al mediodía y martes. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que llevaron a la CGT a impulsar este paro? ¿No hay una ruptura del diálogo con el gobierno? Sí hay un enfriamiento de ese canal. Sí, estuvo la reunión con el FMI que no los dejó conformes también. Pero esto que hablabas con Zorzoli también está. Crece el nivel de conflictividad, especialmente con docentes, en la Patagonia
y en industria. El día del plenario de la CGT, Silvia, en Río Negro, bien digo, hubo un paro general un paro general provincial. Todos los gremios de la provincia el día 29 pararon en Río Negro acompañados por el Partido Justicialista. La industria está de capa caída con un aumento en lo que es despidos y suspensiones, y los docentes están a la vista en la marcha de hoy. Son los focos de mayor conflictividad sobre los que se pararon muchos de los dirigentes en el plenario de la CGT para decir por qué hay que hacer el paro. Por la industria, por lo que está pasando en la Patagonia y por los estatales en general, docentes en particular. Hay una pérdida de poder adquisitivo, lo decía Sorsoli. Real. Bueno, hay un discurso de ayer, María Eugenia Vidal, de una nota muy interesante, donde por primera vez el gobierno de Cambiemos reconoce que no va a pagarle a los estatales respecto de la inflación, sino que va a pagar lo que puede. Lo dijo clarito María Eugenia Vidal. Ya no va a acompañar la inflación, el aumento salarial de los docentes, sino que vamos a ver qué podemos pagar. Hay un ajuste que va a ir sobre los empleados estatales, sean docentes, no docentes o lo que fuere. Y el aumento en los despidos y suspensiones también fue tomado en cuenta por la CGT. ¿Cómo es el contexto político final en el que se da este paro, Silvia? Y tenemos una placa que lo resume bastante bien, porque tiene que ver con cuáles son las condiciones políticas reales en las que se va a dar el paro. Bueno, justamente me has dado el pie para la próxima entrevista. Uy, justo se cortó. Bueno, ya estamos tratando de conectarnos con el expresidente, con Eduardo Duhalde. Siga entonces, bueno, cerramos con la última placa. Un gobierno debilitado por los conflictos. A ver, ¿tenemos otra placa de Agustín? Gobierno Sí, debilitado por los conflictos, por la falta de confianza, por el golpe que le ha dado el mercado ayer y hoy. Una oposición fragmentada ve la CGT y dice, este es mi momento. Porque la fractura de la CGT hace que el triunvirato finalmente con el paro anunciado ayer gane. Porque ¿quién se reunió ayer con los gobernadores peronistas? ¿Quién se reunió ayer con los gobernadores? El triunvirato se fue a reunir con ni bien anunció el paro, lo primero que hizo la CGT fue irse a reunir con los gobernadores peronistas, reunión en la que estaba Sergio Massa, muy sorprendidos en la CGT porque estuviera Sergio Massa, no sabían nada de que iba a estar, sí iba a estar Miguel Ángel Pichetto, sabían que iba a estar Pichetto, pero la CGT no cayó. O sea, los gobernadores, Pichetto, Massa y la CGT. Y la CGT, no faltaba nadie. Bueno, ahora le vamos a preguntar, a Eduardo Duhalde. Eduardo, ¿cómo le va Silvia Mercado aquí desde Crónica? ¿Cómo está? Hola Silvia, encantado de escucharte. Bueno, el gusto es mío, Eduardo. La verdad que tenía mucho interés en hablar con usted porque a usted le tocó manejar una situación gravísima para la Argentina. Se hizo cargo del país en un momento realmente muy complicado. ¿Qué consejo le daría al presidente Mauricio Macri para domar este potro tan difícil que es la Argentina? Ya lo he dado permanentemente. Acá la dirigencia en general no advierte la velocidad de los cambios en el mundo y sigue gobernando como hace 30, 40, 50 años. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Yo no creo en los gobiernos de partido, y aún no creía siendo presidente del justicialismo en la provincia. Y entonces cuando en 1991 tenía que asumir, estaba convencido que le iban a desaparecer dos conceptos en mi provincia, oficialismo y oposición. Lo llamé a don Raúl Alfonsín y le dije, don Raúl, le ofrezco gobernar juntos, yo voy a ganar por mucho margen. Está por verse, me dice, pero realmente gané por mucho margen. Y la gobernanza tiene dos funciones, solo dos esenciales. Una, administrar los fondos. Se hace con los ministerios, con los organismos centralizados y descentralizados. Y la otra gran función es controlar. El radicalismo, con una indiscutible transparencia de sus presidentes, era ideal para controlar. Entonces gobernamos juntos, 8 años en la provincia. No gobernó Duhalde, gobernamos juntos. Eso tiene que entenderse. Un nuevo paradigma, que es el que gana gobierna y el que pierde también. Bueno, y es verdad, Eduardo, que usted después, cuando le tocó ser presidente, también se respaldó en Raúl Alfonsín, pero perdóneme, sí, querida. Pero le quiero decir esto, en los 8 años que estuvo como gobernador de la provincia, tampoco se resolvieron los problemas estructurales de la Argentina.
¿Y cómo se van a resolver? No sé, se pueden resolver, quiero decir, un acuerdo político alcanza para resolver los problemas de la Argentina. ¿Qué teníamos que resolver en ese momento? Estábamos hablando de hace muchos años atrás. El primer punto que teníamos que resolver es la corrupción estructural del primer Estado argentino. La segunda era considerar un compromiso ético de 10 puntos que firmamos con don Raúl y con todos los que se incorporaban. Primero terminar, vuelvo a reiterar, la corrupción estructural en la provincia. Y yo goberné no solo 8 años la provincia, sino goberné 30 años y me banco cualquier archivo. Jamás un ministro mío ni yo tuvimos escándalos de corrupción. Entonces no es que no se pueden resolver cosas. Claro que no se puede resolver todo, pero lo más importante, que es la corrupción, no se resuelve, Silvia, porque no quieren o porque no saben. En los dos casos es grave. En los dos casos es grave. Ahora, Eduardo, escúcheme. Entonces, ¿qué quiere? Ahora el radicalismo está en el gobierno. Es un socio minoritario, pero es un socio muy importante. Ahora, entonces, ¿usted qué dice? ¿Habría que hacer un acuerdo con el peronismo? ¿Cómo con el peronismo? Yo soy justicialista. Pero quiero decir, el gobierno que hoy está gobernando, el gobierno, querida Silvia, tiene ya una decisión. Yo me cansé de hablar con ellos, yo no es que no hablo con los dirigentes del gobierno, he querido ayudarlos en todo lo que puedo, pero están convencidos que, bueno, que tienen la verdad revelada y no hablan ni siquiera con el radicalismo. La toma de decisiones en un gobierno con minorías parlamentarias, sin siquiera hablar con sus socios, es un escándalo en materia de toma de decisiones. ¿Cómo van a hacer lo que hicieron con Aranguren, el tarifazo? Y se enteran los radicales, y no solo ellos, sino también Carrió por los diarios. Es una locura. Eso no existe. Eso es de amateurs. Entonces lo que le quiero decir, si queremos nosotros si queremos entender lo moderno, debemos saber que es 10% de pasado la política, 40% de presente y 50% de futuro. Y los que no pueden ver el futuro no tienen capacidad de anticipación. Y al no tener capacidad de anticipación se pasan hablando para atrás. Hemos discutido hasta Colón, a Roca, a Sarmiento, a todos. Es una cosa de loco. ¿Qué le importa a las nuevas generaciones que van a gobernar en 15 años esa historia? Que cada uno piense lo que quiera. Bueno, en eso me parece que Macri piensa muy parecido a usted. La última, Eduardo. ¿En qué piensa parecido? En esto de que no hay que discutir tanto el pasado, hay que buscar soluciones hacia el futuro. Le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted cree que la única salida que tiene el gobierno es un acuerdo con el peronismo? ¿No puede? No. A ver, dígame. Se lo digo porque hay una sensación siempre de que el peronismo es medio, no sé, desestabilizador. ¿Usted lo ve al peronismo desestabilizando en este momento? Algunos estúpidos siempre hay. Algunos estúpidos siempre hay. A nadie le conviene la desestabilización. ¿Sabes por qué? El peronismo está como un hormiguero pateado. El organismo no está organizado. Entonces es una locura los que piensan en el helicóptero, los que piensan en esa pavada. Acá el tema más allá de todo eso, me preguntás si este gobierno puede, y claro que puede, pero que tiene que cambiar, no tengas duda. Mirá, Silvia, ¿tenés 2 minutos? Tengo 2 minutos, no más. Bueno, a mí me pasó lo mismo que le está pasando al presidente, y tuve en marzo, abril del 2002, pedirle que se fueran los 2 más importantes que tenía. ¿Por qué más importantes? Porque el ministro Remedenikov y el Vasco de Mendiguren eran los que más defendían el proyecto que habíamos impuesto. Entonces eran los que más castigaban. Y yo, siendo mis amigos, queriéndolos, tuve que decir, muchachos, necesitamos ganar tiempo, necesitamos tiempo. Y los tiempos se logran en política haciendo cambios, anunciándolo. Pero esta gente no entiende de eso. No entiende de eso. Son muy amateurs. Bueno, Eduardo, le agradezco mucho este diálogo. Yo creo que
Bueno, creo que ha dado un consejo interesante don Eduardo Duhalde, el expresidente. Le agradezco mucho, Eduardo Duhalde. Tenemos que cerrar, Agustín, porque tenemos que hablar con Miguel Gorelick. Cerramos cortito con esto que decía Duhalde. Al final hay algunos estúpidos que piensan en eso. Bueno, en esta reunión que te cuento, donde participó la CGT, se escuchó esto que dice Duhalde. El gobierno no llega a diciembre. La CGT, aunque parezca mentira, dijo, no cuenten con nosotros para eso. Ojo, atentos. Bueno, muy bien esto que dice Agustín Álvarez Rey. Confiemos en que realmente el peronismo y el sindicalismo comprendan la importancia de la estabilidad democrática. Miguel Gorelick, qué gusto tenerte aquí. Te doy un beso. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, seguramente el mundo político que está mirando este programa no te conoce, yo te conozco muy bien, sos un economista, un tipo de una gran formación, pero además creo que podés llegar a tener un análisis del presente y el futuro de la economía argentina. Sos un experto, tu área es la industria de la carne, que es una industria, una de las pocas que ha crecido en estos últimos años. La primera pregunta es, este dólar recontra alto, como decía Guido Di Tella, ¿sirve o no sirve? Claro que sirve para cualquier exportador, pero me parece que hay que hacer todos, vos sabés que está todo el mundo mal de la voz hoy. Estoy horriblemente mal. No, pero yo creo que es los nervios, el pánico. Bueno, yo creo que es un resfrío, una gripe. También. Digamos, la situación de los últimos días y en particular la de hoy no es proyectable, no es extrapolable. Uno no puede pensar que la Argentina llegó a un tipo de cambio, no sé, de 40 pesos en el minorista, de 37 en el mayorista, y en términos reales va a quedar en este nivel. Esto no sería descabellado pensar esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea por efecto de la inflación, sea por efecto de que el tipo de cambio baje, la situación normal de los próximos meses, para no irnos mucho más, es un tipo de cambio cuyo poder adquisitivo va a ser más bajo que el de hoy. Una crisis de este tipo no dura eternamente. De todas maneras, con el nivel de tipo de cambio alcanzado, la industria de carnes argentina está en una situación verdaderamente competitiva, que sigue teniendo otros problemas, obviamente, pero tiene un grado de competitividad muy interesante el sector de las empresas con negocios en el exterior y con habilitaciones para exportar. Por ejemplo, si tomamos el tipo de cambio de hoy y vemos cuánto vale un kilo de novillo, mientras en Paraguay y en Uruguay está arriba de $3 y Brasil está alrededor de 2.40, nosotros estamos mucho más cerca de $2 que de los 2.40, si estamos alrededor de 2.10, con el tipo de cambio de hoy. Pero no va a durar siempre, va a durar muy poquito. ¿Por qué? Porque así es la dinámica de los mercados, porque la Argentina, con el nivel de gasto público que tiene, con el nivel de déficit que tiene, no puede tener un tipo de cambio lo suficientemente competitivo. Por eso a lo largo del tiempo. De manera sostenida. Entonces vamos a volver un poco a las andadas. Hay promesas de que en los próximos años se va a bajar el gasto público y demás, que creo que deberían ser muy bien recibidas, pero no en el cortísimo plazo. Entonces, de todas maneras, aún retrocediendo un poco, la Argentina va a seguir sosteniendo una buena posición en materia competitiva. Digamos, la posibilidad también es que buena parte de ese incremento en su competencia por hacerse de novillos, los frigoríficos lo den con aumentos de precios para los novillos, que sería bueno para los productores también, que han venido medio cascoteados en los últimos 2 años. Pero digamos, lo que yo quiero decir es que el margen teórico que tiene hoy que hoy parece que es enorme. Que es enorme. Un industrial frigorífico no se lo va a poder quedar en la mano, ni en la manga, ni en el bolsillo, más que por unos días o semanas. Entonces hay que pensar un poquito más allá. Y de todas maneras, la Argentina ha recuperado una potencia exportadora muy
importante en los 2 años y medio que han pasado desde que este gobierno al principio tomó 3 medidas fundamentales para cambiar la característica de una década que realmente fue malísima para el sector. ¿Cuánto aumentó la exportación de carne en los últimos 2 años y medio? Mirá, bueno, sobre todo fue este año, ¿no? 1 año y medio. Veníamos de 4 años muy parejos de 200.000 toneladas por año exportadas. El primer año de este gobierno se terminó en 230, pero el segundo ya estuvo superó las 310 y este año vamos para más de 400, que es el promedio histórico argentino, de 40 a 50 está años. Recuperando algo Sí, pero ¿Y si podrá querés, superarlo eso? yo creo que sí, claramente sí. Digamos, hay muchos estudios, podríamos discutir un montón sobre esos estudios, pero que para dentro de 10 años se están dando más de 1 millón de toneladas. Y si vos tomás el dato de julio, antes de la superdevaluación de los últimos días, la cantidad embarcada proyectada a 12 meses te da 600.000 toneladas. No. Está bien, esto no creo que suceda, pero lo digo como algo anecdótico, digamos, que sirve también para el análisis. Pero está proyectado, pero ¿y por qué no va a suceder? Porque tendría que sostenerse durante 12 meses el mismo volumen de julio. Con este, claro, con Yo tomo un mes y multiplico por 12, esa cuenta da 600.000 toneladas. Lo de julio por 12 da 600.000 toneladas. Pero de todas maneras, si vos ves la curva de los últimos 2 años y medio, es un crecimiento casi incesante. Y se podría seguir de esta manera. Por supuesto, hay otro montón de cosas. ¿Por qué es buena la exportación? Porque hay mucha gente que le produce angustias, el precio de la carne va a crecer de un modo que no vamos a poder consumir carne. ¿Eso es así? 2 o 3 comentarios sobre eso. A ver. La exportación es buena porque permite una mayor producción, una mayor competencia, permite obtener renta mundial y traerla para la Argentina. Eso es un tema. Después, en este año, si bien periodos cortos no conviene generalizarlos, digamos, pero en este año venimos con un aumento del 10% en la producción, venimos con exportaciones que están creciendo al 60-70% interanual y el consumo está un poquito más alto. Y te agrego otro dato. Qué curioso. Sí. En realidad era lo que ustedes decían siempre, o sea, a más exportación debería ser más consumo, no menos. Era distinto a lo que pensaba Guillermo Moreno. Bueno, sí, digamos, es un verbo generoso. Pero otro elemento que te quiero mencionar. Lo último, porque estoy atrasadísima. Lo ultimísimo. En los últimos 3 meses creció más el precio de la hacienda destinada a consumo que a exportación. Y esto debe significar, porque indudablemente los salarios no están mejor que hace 3 o 4 meses, en general, que la carne vacuna, en términos relativos con otros alimentos competitivos, está más barata. Entonces... Impresionante. Bueno, la verdad que es un placer tenerte, Miguel Gorelick. Del mismo modo. Te vamos a traer más seguido. Bueno. Vamos aquí con el último columnista de hoy. El último, Martín y voy a ser Rodríguez. breve, así que quédate tranquila. Pero los últimos serán los primeros, eso vos lo sabés. Sí, ¿No? los Sí, mejores, es así, es la regla, es la regla. La regla. A ver, Martín, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Mal estamos. Y estamos mal, pero acostumbrados. Pero vamos peor. Y vamos peor. Bueno, Silvia, vamos a hablar un poquito del impacto social. Hoy hablé con bastante gente del peronismo, de distintos sectores, intendencias, iglesias, ¿no? Qué es lo que están esperando y qué es lo que esperan recibir a partir de esto. Esto es como viste un tsunami en medio del mar y están esperando la ola. En realidad ya llegaron olas de la crisis, esto empezó en mayo, y empezaron los tarifazos, porque pongamos en 2 planos. Una cosa es el efecto de la corrida del dólar, y en otro orden ocurrieron tarifazos, aumento de precio y qué sé yo, que ya venían carcomiendo el bolsillo, pero el tema del dólar es lo que más impactó. Y ahora esta nueva corrida dice, bueno, ¿cómo se va a trasladar?
se acortan los tiempos. En la Argentina siempre se dice cómo pasa en diciembre el gobierno y ahora puede ser anterior. ¿Qué dice el gobierno de Vidal? Se puede adelantar diciembre. Se puede adelantar diciembre, quiero decir, puede empezar a haber conflictos antes. Hay mucha organización, hay mucha iglesia, está la CETEP, están las intendencias, digo, hay muchos sectores que tienen representación, que eso es un valor. Viste, en la Argentina se dice, no, porque los piquetes, está bien. Sería peor. No, la representación. Sería peor. La organización sí. de la demanda social. Exactamente. Es de sociedades civilizadas, no lo contrario. Exactamente. Hablé con Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie. Un datito único y puntual. El incremento de gente en los comedores es el doble, se duplicó en los últimos tiempos. Me dice, un comedor cerca de Villa Inflamable, Doc Sud, había 50 personas, hoy hay 100. Comedor chiquito, 100 personas que van a comer y que van a retirar la comida, ¿no? Eso, un dato a tomar en cuenta. Apurémonos porque ya vino Chucky y el hombre araña. Y el hombre araña que va a venir. Otra cuestión, y tomémoslo un minuto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Vidal? El conflicto que tiene con las intendencias, que también se preparan para eso y que le hacen correr el rumor del fantasma de Mariano West. Los intendentes van a ir por... Eso es mentira. Eso, digamos, hubo mucha fake news en estos días, como hoy el hashtag no al golpe del peronismo. Silvia, vamos a decir una cosita chiquita. Dígala. Escúchame. Al peronismo se dice, no, me acerco para lograr intimidad. Se dice del peronismo, el peronismo nos aísla del mundo y después hace un golpe de mercado. O sea, el peronismo es genial. No. Un día maneja los mercados del mundo y otro día te aísla. Lo hicieron todos mis parientes. Un día mis Guillermo Moreno. Están fatales. Por eso, un día es vivir con lo nuestro, Guillermo Moreno, un ferretero, y otro día te mueve los principales jugadores de Coso. Agustín se ríe, pues sabe que tengo razón y comparte conmigo. Bueno, y la cuestión social, para tomar en serio, es el gobierno de Vidal lo único que va a priorizar, creo que es en el único lugar donde no va a poder tolerar el recorte, es en la distribución de comida. Hablé con gente de Vidal y dicen, eso viene aumentando desde el comienzo del año. Y donde van a ajustar eso. Yo lo informé en Infobae. Vamos a imaginar. Yo estuve con la gobernadora y me lo contó. Un año sin obra pública, que es el costo y la bronca también de los intendentes por el Fondo Sojero. Un dato último, en 3 de febrero, Diego Valenzuela acaba de sacar para 450 familias de 3 de febrero una tarjeta alimentaria que financia el municipio para el retiro de 450 familias pobres, vulnerables, como dice el Banco Mundial, para el retiro de comida. Es decir, hay capacidad instalada social, organizaciones, sindicatos, el sindicato de ladrilleros que está montando comedor en todas las sedes, hay capacidad instalada y desde ahí hay que fortalecer eso. Y se va a resguardar los efectos de este ajuste que van a ser fuertes. Vamos a fortalecer eso, te agradecemos muchísimo, Martín Rodríguez. Bueno, muy bien el trabajo de las organizaciones sociales. Yo lo defiendo porque después siempre es vos, viste, los piqueteros. Yo también las defiendo y vos lo sabés. Y vamos a traer aquí organizaciones sociales para el próximo programa para que nos hablen del impacto de la crisis ahí donde ellos están y donde nosotros sabemos que ellos están. Vamos a la mesa, Martín Rodríguez, tenemos un tape. Vamos. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Y tener mucho cuidado con la estrategia política, lo comunicacional y toda esa historia, porque estamos salvando de estrolarnos, porque se puso lo comunicacional por sobre el contenido. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. ¿Usted sigue sosteniendo que no es un fracaso el plan económico? No creo. ¿Cómo que no? A ver, miles de puestos de trabajo perdidos. Ayer cerraron 13 sucursales de Walmart. Siempre sobre la base de, mira, yo vine acá para que me digan cómo se gana la elección. Yo no entiendo de economía. Si no entendés de economía, correte. Ahora ocurrieron nuevas turbulencias. Que nos recuerdan que somos parte de un mundo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional.
Y Macri la verdad que no tiene condiciones para este cargo. No tiene condiciones. Gobernar es primero priorizar. No priorizan nada, cada vez agarran y agarran para cualquier lado. Hay rumores Gente de querida, cambio de gabinete nosotros que se nos cae todo el país a pedazos. Ha sido un día de pánico, pero bueno, gracias a Faculos, acá tenemos un trago, obviamente pidiendo por la educación pública, o por ahí porque está enojado conmigo, Faculos. La mala educación se llama el trago de hoy, Campari y tónica. Vamos a brindar por acá la educación pública. por la educación pública. Excelente educación pública, excelente. Sí, un brindis en el Titanic. Un brindis, exactamente. Estamos haciendo un brindis en el Titanic. Por suerte llegó el hombre araña. Perdón que voy a tomar un poquito porque tuvimos un programa tan... Tremendo, Silvia. Si no fuera por la educación Tan pública, tremendo. yo no estaría acá, por ejemplo. Así que la Bueno, defiendo a muy morir. bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, yo siempre me mandaron a, bueno, hasta la universidad, la hice en El Salvador porque bueno, yo estudié sociología, no me recibí, les quiero decir, en la dictadura. Entonces, justo cierra la dictadura, cerró. Pero tuviste grandes docentes, estaba bueno. Lo tuve a Mario Weinfeld. Horacio, ¿no? Lo tuve a Horacio González. No. Lo tuve a Abel Fleitas Ortiz de Rosa. Sí. No, tuve unos docentes. Lo tuve a Fernando Álvarez, el hermano de Chacho. Sí. Y no me acuerdo, un montón más. César Mayoral también fue docente mío. Bueno, pero en nuestra mesa es si se viene el cambio de gabinete claro, o no. sí. ¿Ustedes qué momento, dicen? No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho. Es una apuesta ciega, ¿no? Yo confío en tu fuente, Silvia. Yo confío en vos y en tu información. Silvia dijo, cambia, cambia. No, pero lo discutimos hace un par de meses, ¿no? ¿Qué Esto, discutimos? de la necesidad o no. llegamos? No, planteamos la necesidad o no de Mauricio Macri de ejecutar los fusibles, ¿no? Que tiene el gobierno para... Ahora, lo que yo no entiendo de todo esto, y se lo planteaba Martín antes cuando tomamos un café antes de entrar, digo, si el problema parece económico, ¿no? El problema económico-financiero. Sí. ¿Por qué se busca un responsable político como Marcos Porque Peña? viste que se están preguntando, o sea, la pregunta es si el problema es político o es económico. Claro, y por en el eso. gobierno muchos dicen es político. Mi impresión es que el cambio es, nunca estuvo tan discutida la figura de Marcos Peña como ahora, nunca, y solo tiene una banca que es la de Macri. O sea, yo creo que hoy cuando habló María Eugenia Vidal, cuando habló Frigerio... Se despegaron, ¿no? Absolutamente. ¿No? No, yo creo que lo de Marcos Peña, aunque sea un tema económico, es una pieza clave de platino, porque hasta ahora, digamos, cuando las anteriores complicaciones económicas no habían sido de esta magnitud, siempre ganó la línea de Marcos Peña. ¿Y qué es lo que se está discutiendo de fondo? Si se comparte el poder o no. Claro. O sea, Sí, se comparte el poder Sí. para Para mí, abrirse brillante. a una mesa que es, digamos, que no sea pro puro, sino Sí. Unión Cívica Radical, Sí, lo que vos le coalición y preguntaste a peronismo Dualde, o no. Silvia. Sí. Eso Brillante. se Lo que vos le discute. preguntabas a Dualde Gracias, de si hay brillante. posibilidad de articular con el peronismo, ¿no? Y de hecho, vuelven a escucharse voces dentro del oficialismo que hablan de compartir el poder, lo que dice Alejandra, ¿no? Ahora, Tal cual. Pero no todos están Peña de sería acuerdo. como el límite a esa concepción, ¿no? Hasta ahora triunfó la línea de Peña, Sí. que es el pro puro. A mí tengo me más dieron, preguntas. perdón, una Tengo frase preguntas, de preguntas. Peña, una frase Sí, de frase de Peña, Peña, a ver. que me chusmeó alguien ahí de adentro Sí. del área mega gabinete Sí. económico, por ahí. ¿Para qué ganamos elecciones si le vamos a abrir el juego al peronismo? Sí, Bueno. yo creo que no se trata de abrirle el juego Eso al dice, peronismo ¿no? como Dicen que piensa dijo. que hizo Dualde, ¿no? Me parece que lo que se está pensando es realmente de tener un diálogo más sincero con los sectores peronistas que están realmente más comprometidos Sí, en la además cambió el gobernabilidad. momento. Él Me ganó parece. ganó las elecciones, yo qué sé, pero el país cambió. Estamos Ahora, en pero otro yo país. ¿no? Hay que digo, hacer usaba una un cambio de fuerza gabinete fiscal. fuerte, un cambio de gabinete fuerte. Aranguren Se y creó un Cabrera. mega, salió Aranguren, Sí. salió Sí, Sturzenegger, no hace tanto. hay un mega ministro de Economía que maneja todo, pero la Sí. política económica no cambió, las tasas siguen altas Sí. y la evaluación es permanente. Digamos, hubo cambio de figuras, pero no hubo cambio de política. Ahora, esa apertura, esa salida de Marcos Peña, ¿trae un cambio de política? ¿Macri va a cambiar su política económica? No, Entonces, al el cambio- contrario, por no eso. solo que no va a cambiar su política económica, la va a fortalecer. Lo que va a hacer es, me parece, por la información que a mí me dieron, es
hacer un relacionamiento político y público más consistente para poder sostener esta política económica. Bueno, el gobierno ahí se entiende por qué es política. está convencido, el presidente está convencido de que este ajuste por las malas va a rebotar y va a generar crecimiento y dólares genuinos. Y te digo lo que a mí me dicen, me pueden decir, quiero decir que todo esto que yo dije en la editorial y que reafirmo ahora fue desmentido no solo por Hernán Iglesias Cilia, sino por un funcionario muy importante que me llamó para decir que no es cierto. Pero mis fuentes, confío en mis fuentes, y yo creo que no está decidido el cómo y el cuándo, pero me parece que hay decisiones realmente que van en el sentido de que Marcos Peña dé un paso al costado, no porque el presidente tenga nada en contra de Marcos Peña, sino porque hay una etapa que se ha cumplido y que tiene que venir otra. Nada más que por eso, y seguramente Marcos Peña va a dar, va a cumplir otros roles tan importantes como lo que estuvo realizando hasta ahora, pero en otro lugar. Esto responde a la pregunta, digo, ¿por qué el gobierno entiende que el fusible es un funcionario netamente político y no el equipo económico? Sobre todo porque se desgasta. Yo creo que ¿para qué existe un jefe de gabinete? Es como el permitido, el permitido de la crítica. O sea, la gente no critica a Macri, pero critica al jefe de gabinete. Eso, yo le decía, hablábamos con Guido fuera de aire, el momento de tasas chinas de Néstor Kirchner, que era un gobierno imparable, también la gente puteaba a Alberto Fernández. Y que a la vista de hoy es una figura, no es la peor figura de la política, para nada. O al menos en mi opinión. No es, vamos a ver, piensen cómo cerramos esta mesa, porque ya Chucky y el Hombre Araña están ahí que nos corren los pies. Vamos a poner el último WhatsApp, que una fuente muy importante me pregunta a mí. No hay cambios, me preguntan a mí. Una fuente que te pregunta a vos. Una fuente que me pregunta a mí. Entonces, yo cuento lo que a mí me dijeron. Después, pienso que una vez que suba el dólar todo lo que tiene que subir, le dije temprano, te quiero decir, antes de que... Bueno, entonces me contesta, el dólar recontra alto tiene sus ventajas y sus problemas. Debería haber un boom exportador, me dice esta fuente muy importante. Y entonces yo le contesto, es la idea. Pero también me dice algo que obviamente es preocupante, pero viene un empobrecimiento masivo. O sea, el boom exportador viene con empobrecimiento masivo. También, le digo yo. Y él me dice, ojo, pero esto es cierto, la pobreza al 40-45%. O sea, el boom exportador tiene esta otra cara, una miseria total, tipo 2002, me dice. Y yo digo, así arrancó Néstor. Y él me dice, no, Duhalde. Porque cuando asumió Néstor ya estaba hecho el trabajo sucio. Duhalde asume con 57%. Exactamente. 57% de pobreza asume Duhalde. Sí. Duhalde asume con 57% de pobreza. Remeslenikov devalúa y después se va a Europa y viene la Baña. Néstor tenía un poquito menos de 50 cuando llegó. 50%, Néstor. Remes es el que más dura tarea hizo. Es el que hace la dura tarea. Ahora, los gobiernos que vienen después son los que tiempo después se ve estos resultados de la devaluación. Néstor recoge los frutos de la devaluación de Duhalde y el rebote es en el segundo semestre del 2002. Yo creo que hay una diferencia. Se empieza a ver bastante después. El presidente, por la información que a mí me dieron, espera que sea en el segundo trimestre del año próximo. No sé vos esto cómo lo ves, no lo sé. También es información, digamos. No, ninguna de las dos ni ninguno de este equipo está diciendo que vaya a ser efectivamente así. Es lo que el equipo económico del presidente está pensando. A mí también me dicen, fuentes económicas, me ratifican que hay una concepción por parte del presidente y su círculo más cercano respecto de que este es el camino. Este es el camino para el gobierno, ir a fondo con el tema del ajuste, la reducción del déficit respecto del PBI, avanzar con un plan de exportaciones muy agresivo y claro, el costo social va a ser alto. ¿Por qué? Porque vos no es que decidís hoy que le exportás esto mañana a India y se va. No, eso tarda 1 año ni medio. Entonces, hasta que la rueda empiece a andar de nuevo, va a llevar tiempo y en el medio es
el problema, el mientras tanto. Eso es lo que te pega en el pecho. ¿Y retenciones no van a ¿Qué tocar? hacemos mientras tanto? Hay una gran discusión con eso. Duhovne dijo hoy... Con el dólar como está. Duhovne dijo hoy que anunciaba el lunes medidas económicas. Hay una discusión tremenda, la grieta, digamos, entre la línea más política y la línea técnica respecto de los que dicen nos mantenemos en el déficit y vamos a fondo y lo que prometimos lo sacamos, y otros que dicen no, mirá, hay algunas cosas que no se van a poder tocar por esto, porque si no, demoramos aún más la recuperación en aquellos sectores que el equipo económico del gobierno cree que van a motorizar la recuperación. Yo asumo una sola cosa, Díganos, Silvia. Agustín. Me parece que la principal diferencia con aquella devaluación es que hoy las tarifas están dolarizadas. Entonces, esa recuperación que permitieron las tarifas clasificadas, que se recuperen pymes, salarios, tarde o temprano, hoy es imposible con las tarifas a precio dólar. Pues tendrían que tomar medidas también vinculadas con tarifas, Porque ¿no? Es decir, ¿por un qué con lo paquete que no es devaluó- solamente... Claro, ¿por qué con lo que ¿verdad? devalúa el gobierno la economía no arranca? Porque los costos de las pymes, de nuestras casas, de todos lados, suben al compás del dólar. Entonces, la devaluación no termina de licuar lo que tiene que licuar. Los impuestos, ¿no? Nacionales, provinciales, Igual, municipales. A lo mejor las medidas vienen por ahí. Hay que ver. Igual estamos hablando de los frutos que se van a recoger quizás dentro de un año o empezar a recoger después de una mega devaluación, y en el camino va a haber un tendal de pobreza tremendo, y vamos a tener una pobreza ahora cuando se conozca septiembre u octubre posiblemente mal. superior al 35 o Y no va a estar 40%. midiendo esto. No Y sabemos que cuánto. habla del fracaso del gradualismo, es decir, el gradualismo terminó, vamos a un modelo ortodoxo de ajuste. Y la gobernabilidad Y que en el Dios nos medio, ¿no? proteja. Y en el medio la gobernabilidad en los meses que siguen, y para eso necesitas acuerdos importantes como los que hizo Duhalde en el 2002, que involucró a la oposición, a Alfonsín, a la Iglesia, a la mesa de diálogo, Los el empresarios. plan jefas y jefes. En el 2000 la salida de la convertibilidad, el post-estallido, implicó algo que no se ve la política del gobierno en este caso. Ayer ¿no? hablé mucho con un funcionario de Duhalde, muy importante, y me decía, pero que había una convicción clara, que la gente necesitaba plata. Sí. Entonces, para salir, lo que había que hacer, en primer lugar, era ponerle plata en el bolsillo. No veo... No, yo bueno. que sea En mi nada, concepción. un reconocimiento de Graciela Camaño, en nada armó el plan jefes y jefas. Sí, En tuvo nada sus de problemas tiempo. después. Fue Claro, Graciela Camaño la Gran ministra de ministro Trabajo. de Trabajo fue Exactamente. Graciela Camaño. Total, sí, una señor. patriota en ese sentido corrió. Y ahí, Y gran y ahí armadora meten parlamentaria. ahí empezó las retenciones. El primer conflicto, 20%. ¿ustedes se acuerdan? En agosto, cuando fue Croto, creo que era en ese momento el presidente de la Sí, Comisión Enrique Rural, Croto. que le pegó una cepillada al gobierno, que solo fue Rafael del Pech, que era secretario de Agricultura, que no fue Duhalde, no fue ningún otro Un funcionario. amigo, sino- Rafael del Sí. Pech, lo podemos saludar. Otro que se la bancó Rafa. porque fue, bueno, fue lo que Pues- con lo que se pudo bancar el Es plan una jefe. conclusión dramática esta que estamos haciendo, porque estamos comparando y viendo cómo fue ese proceso para poder echar un poco de luz sobre esto que está pasando Porque ahora, yo ¿no? Pero- creo, mira, lo que voy a Vamos. decir es una barbaridad, y el que me escucha va a decir que puede pensar que estoy loca, y tiene razón. Es como que los 2 primeros años fueron como el sostenimiento de la convertibilidad que hizo de la Rúa. No estoy comparando, en serio les digo, no estoy comparando a de la Rúa con Macri, a Macri con de la Rúa. Pero realmente hubo, digamos, como la fantasía de que era posible continuar con algo que no era posible. Y estos 2 años, esta última etapa del gobierno de Macri, es como, bueno, la verdad, como lo que siguió a de la Rúa, como los gobiernos de Duhalde, como el año y medio de Duhalde, y justamente queda un año y medio. Bueno, después llegó Néstor Kirchner. Espero que el que venga, sea Macri o quien sea, no sé, en lo personal, digo, sea un poco mejor que Néstor Kirchner. Gente querida, nos fuimos, viene Diego Moranzón, viene, dije cualquier cosa del apellido, pero es por el trago. y es por el trago. Viene Peatonal, gracias Martín, gracias A vos, Ale, Silvia. gracias Guido, Gracias, Silvia. gracias Agustín, Un gracias placer. a toda la gente de Crónica HD. Es un lujo estar acá esta noche. Gracias, hasta el próximo jueves.